Hola, bienvenidos a este análisis explicativo. Hoy vamos a descorrer el telón de un escenario que, bueno, todos conocemos de sobra, pero que rara vez comprendemos en su totalidad, el salón de clases. A simple vista, la educación parece un intercambio súper lógico y racional, ¿verdad? Alguien que tiene información se la pasa a alguien que necesita aprenderla. Sin embargo, bajo esa superficie visible, opera una poderosísima obra de teatro regida por fuerzas psicológicas inconscientes. Así que vamos a explorar esta trama tan compleja y fascinante que da forma al vínculo entre docentes y alumnos y descubriremos exactamente por qué algunas experiencias educativas nos marcan para siempre, ya sea para bien o para mal. Fíjense en esto. Hay una frase del educador Haim Ginott que literalmente nos pone a pensar. Él decía, «He llegado a una conclusión aterradora. Soy un elemento decisivo en el aula. Es mi actitud personal la que crea el clima». Y esto ilustra brillantemente una realidad ineludible. El docente no es una simple máquina que escupe datos. Es el director de toda la atmósfera emocional. Su estado de ánimo, su nivel de empatía o incluso sus propias frustraciones tienen un poder tremendo para humanizar o deshumanizar la experiencia de aprendizaje. Digo, la tecnología puede impartir conocimientos, por supuesto, pero jamás podrá replicar el clima afectivo que establece un ser humano. Para entender cómo funciona todo esto, vamos a seguir esta ruta. Primero, veremos la trama inconsciente del aula. Segundo, hablaremos de identificación y proyección. Tercero, las transferencias o cómo el pasado se cuela en clase. Cuarto, la contratransferencia y las reacciones del docente. Y cerraremos con la sublimación y la distancia óptima. Arranquemos. Punto número 1. La trama inconsciente del aula. Estableciendo el escenario. Imaginemos el salón de clases como si fuera un gran teatro, ¿ok? Vemos pupitres, pizarras, personas interactuando, pero el guión real es invisible. Está dictado por las historias personales y los deseos latentes de cada individuo ahí dentro. En el centro exacto de este escenario encontramos el vínculo pedagógico. Ojo, esto no es una relación lineal, es una estructura dinámica y de doble vía. El maestro afecta al alumno, por supuesto, pero el alumno también transforma al maestro. Y el punto crucial aquí es que existe una asimetría que es totalmente necesaria. Esta diferencia de roles no se basa en tener un poder autoritario para mandar, sino en una responsabilidad pedagógica. El docente está ahí para guiar. Y todo este vínculo se sostiene gracias a un tercer elemento que es indispensable: el conocimiento. El saber es, al final del día, lo que justifica y une ambas partes. Ahora, para que toda esta obra no se convierta en un caos total, necesitamos lo que en psicología llamamos el encuadre, es decir, el marco que le pone límites al escenario. Este encuadre tiene 3 componentes vitales. Primero, el tiempo y el espacio. Saber exactamente dónde y a qué hora ocurre la clase reduce muchísima ansiedad. Segundo, las constantes funcionales, que no es más que tener roles clarísimos, saber con total certeza quién enseña y quién aprende. Y tercero, el contrato pedagógico, que son las reglas y expectativas claras desde el día 1. Todo este marco actúa como una especie de regulador externo que contiene los impulsos desordenados. Básicamente, permite que la energía deje de dispersarse y se enfoque verdaderamente en el aprendizaje. Pasamos al segundo punto: identificación y proyección. Aquí entran los actores invisibles. Y es que las mentes de quienes están en el aula no son, ni por asomo, pizarras en blanco. El primer mecanismo clave que opera aquí es fascinante: la identificación. Este es el proceso psicológico inconsciente más importante en la formación de cualquier ser humano. Ocurre cuando asimilamos un rasgo, una actitud o un atributo de otra persona y nos transformamos, ya sea total o parcialmente, tomando a esa persona como nuestro modelo. Es literalmente el bloque de construcción de nuestra personalidad. Ojo aquí, porque hay una distinción pedagógica súper importante que debemos hacer. Por un lado, tenemos la identificación primaria, que viene de nuestros padres y forma ese núcleo inamovible de nuestra personalidad desde que somos niños. Pero por otro lado, está la identificación secundaria, y aquí es donde el docente brilla. A través de ella, un profesor puede ofrecer un modelo completamente nuevo de ser,
Pensemos, por ejemplo, en un estudiante que toda su vida ha detestado las matemáticas, pero de pronto se topa con un profesor que lo escucha genuinamente y le muestra paciencia. Por pura identificación secundaria con la pasión y el respeto de ese educador, la hostilidad del alumno puede transformarse por completo y volverse una fascinación de por vida hacia los números. Es como magia, pero es psicología pura. El otro gran actor invisible aquí es la famosa proyección. Este es un dinamismo donde, sin darnos cuenta, le atribuimos a otra persona nuestros propios sentimientos, ya sean cosas que rechazamos de nosotros mismos o deseos que idealizamos. Llevado al aula, esto significa que muchas veces el rol que los estudiantes le cuelgan al maestro no tiene absolutamente nada que ver con quién es el educador en la vida real. Esa imagen está dictada por el estado emocional interno del propio estudiante. Es como si vieran al profesor a través de unos lentes teñidos por sus propias emociones. Número 3 en nuestro análisis: transferencias. El pasado colándose en la clase a través de libretos inconscientes. A ver, ¿qué es exactamente la transferencia? Bueno, es básicamente el proceso mediante el cual un estudiante agarra todos esos anhelos, frustraciones o demandas que originalmente iban dirigidas a sus padres o figuras de autoridad tempranas y se las proyecta al docente. El aula se convierte literalmente en una máquina del tiempo y un escenario donde esas viejas dinámicas familiares, esos problemas sin resolver, se actúan de nuevo en el presente, pero tomando al pobre profesor como un sustituto. Y tenemos dos caras de esta moneda. La transferencia positiva viene cargada de muchísima admiración, respeto e incluso un cariño sano. Cuando pasa esto, el aprendizaje fluye como el agua. Hay una confianza total en la figura del educador. Pero en el extremo opuesto, tenemos la transferencia negativa. Esta llega llena de hostilidad, desprecio o una actitud súper desafiante. Y hay que entender la teoría aquí. No es que el alumno odie verdaderamente al profesor de matemáticas o de historia. En realidad está peleando inconscientemente con una figura de autoridad de su propio pasado. El problema es que esta dinámica actúa como una pared de ladrillos inmensa que bloquea por completo el aprendizaje. Bajemos esto a la práctica pedagógica para ver cómo se ven realmente estos vínculos. La teoría nos muestra 3 variaciones muy concretas que suceden todos los días. Empecemos con el vínculo filial o parental. Aquí el alumno busca inconscientemente un padre sustituto en el docente. Constantemente le pide consejos de vida, busca protección o consuelo en lugar de enfocarse en aprender la materia. Es un alumno que pide ser adoptado emocionalmente. Luego tenemos las rivalidades fraternas. Estas se dan muchísimo con docentes jóvenes, a quienes el estudiante no ve como una figura paterna, sino como un hermano mayor. Entonces empieza a competir con él, desafiándolo para demostrar quién sabe más o quién tiene la razón. Y finalmente, el vínculo erótico o enamoramiento, que es esa fascinación romántica súper idealizada, un clásico en la adolescencia. Entender la teoría detrás de estos tipos de vínculos no es un dato curioso. Es vital porque permite a los educadores manejarlos con tacto, sin espantarse y sobre todo sin dañar el proceso educativo de la persona. Cuarto punto: contratransferencia, las reacciones del docente o el reflejo del director. Porque, claro, esto no es de una sola vía. Los educadores también son seres humanos, ¿verdad? También tienen un inconsciente y un pasado que inevitablemente reacciona. A esto se le llama contratransferencia. Es todo ese conjunto de sentimientos y reacciones emocionales, casi siempre inconscientes, que experimenta el profesor como respuesta a la transferencia que le lanza el alumno. Porque al final del día, las reacciones de quien está frente al pizarrón muchas veces están condicionadas por sus propias historias y heridas infantiles no resueltas. Vamos a ver cómo se ve la teoría de la contratransferencia en la vida real. Primer ejemplo clásico: el vínculo con el alumno brillante. Tenemos a un estudiante que muestra una curiosidad inmensa, es rápido y además comparte los mismísimos intereses que el educador. ¿Cuál suele ser la reacción inconsciente del docente aquí? Una sobreidentificación. El maestro ve en este estudiante una versión idealizada de sí mismo cuando era joven. Pedagógicamente, el peligro aquí es gigantesco. El profesor, sin querer, comienza a otorgarle privilegios injustos, le perdona los errores y le dedica un tiempo desproporcionado. Y claro, esto invariablemente genera un profundo y justificado resentimiento en el resto de la clase, rompiendo el clima grupal. Segundo escenario, y uno muy difícil: el vínculo con el alumno desafiante. Ese estudiante que muestra una apatía total
o que cuestiona cada pequeña cosa que dice la autoridad. Si el educador no está muy alerta de su propia psicología, su reacción contratransferencial será una ira completamente desproporcionada. Se pondrá a la defensiva o incluso empezará a calificar de manera punitiva para darle una lección. Teóricamente, ¿por qué pasa esto? Porque la actitud del alumno agresivo toca una herida antigua del profesor, haciéndolo sentir expuesto o impotente. Y esto desencadena una respuesta visceral, de tripas, una reacción totalmente personal en lugar de la reacción profesional que requeriría la situación. Y el tercer caso es interesantísimo, el vínculo con el alumno vulnerable. Hablamos de aquel joven que parece súper indefenso, frágil, o que sabemos que atraviesa una crisis familiar devastadora. Aquí la reacción inconsciente del docente suele ser ponerse la capa de superhéroe e intentar rescatarlo. El educador desplaza su propia necesidad interna de cuidar a otros sobre este alumno, lo que lleva a un error gravísimo: romper los límites profesionales. Se le deja de exigir académicamente, se le perdonan las faltas y se cae en una sobreprotección asfixiante. Y aunque todo esto nace de una intención genuinamente compasiva, pedagógicamente es un fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque al no exigirle, se le corta al estudiante la posibilidad de desarrollar su propia autonomía, de probarse a sí mismo y de construir verdadera resiliencia. Llegamos al quinto y último punto: sublimación y distancia óptima, dirigiendo la obra maestra. Entonces, si el aula es este campo minado de proyecciones y emociones cruzadas, ¿cómo salimos ilesos? ¿Cómo se navega esto con éxito? Afortunadamente, la teoría nos da herramientas maravillosas. La primera es la famosa sublimación. Este es el proceso psicológico de tomar un impulso que podría ser súper destructivo y canalizarlo mágicamente hacia algo productivo, creativo y valorado por la sociedad. Les doy un ejemplo. Si un grupo de estudiantes está sumamente rebelde y peleonero, un educador astuto no los castiga desde el enojo. En su lugar, sublima toda esa energía caótica proponiendo un debate súper intenso sobre revoluciones históricas o injusticias sociales. Esa energía destructiva se convierte en segundos en indagación académica de primer nivel. Y todo esto nos lleva a un concepto hermosísimo que se llama amor pedagógico. Ojo, no estamos hablando de un cariño romántico ni de ser como una familia. Es una firme y profunda dedicación profesional. Es el acto consciente de comunicarle al estudiante: mira, a pesar de tu hostilidad, de tu rebeldía o de tu apatía en este momento, yo creo firmemente en tu capacidad. Y mi conocimiento sigue estando aquí, totalmente disponible para ti, para cuando estés listo. Básicamente es sostener el acto de educar por encima de cualquier inclemencia o tormenta que traiga la transferencia negativa. Pero cuidado, para que ese amor pedagógico funcione de verdad, necesita algo llamado la distancia óptima. Este es el punto exacto de equilibrio, la cuerda floja perfecta. Un educador no puede ser tan frío, robotizado y distante como para generar indiferencia, pero definitivamente tampoco puede estar tan cerca como para volverse invasivo en la vida privada del alumno. Ese intento moderno de querer ser el mejor amigo de los estudiantes borra por completo esa simetría de la que hablamos al principio. Y sin la simetría del conocimiento y el respeto mutuo de los roles, el encuadre entero colapsa y la posibilidad misma de educar se esfuma en el aire. Mantener esa distancia justa es lo que nos permite ejercer la función de amparo. Esto es, en resumen, una empatía estructurada. Implica escuchar activamente, sí, reconocer que cada persona sentada ahí tiene dificultades únicas, proveer un espacio seguro para que hablen y valorar profundamente sus intereses. Esta función de amparo ofrece un puerto seguro para la enorme vulnerabilidad que siempre conlleva el acto de aprender algo nuevo, pero manteniendo intactos los límites profesionales que protegen a ambas partes. Para ir cerrando este análisis explicativo, la metáfora del teatro nos deja una enseñanza muy profunda que va más allá de la escuela. Quienes enseñamos, quienes aprendemos, o simplemente al interactuar en la sociedad, todos operamos bajo fuerzas internas que no siempre vemos a simple vista. Comprender nuestras identificaciones, las transferencias que hacemos hacia los demás y nuestras propias reacciones automáticas nos da el superpoder de cambiar la historia. Por lo tanto, dejamos en el aire esta pregunta fundamental para la reflexión personal. Si la vida misma es un escenario regido por el inconsciente, ¿qué guión estamos repitiendo sin saberlo? Identificar nuestro propio guión es, sin duda, el primer gran paso hacia el verdadero aprendizaje. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.